Bueno, me presento, yo soy Fernando Bustamante, para quienes no me conocen, junto con Héctor Andriani, que está aquí con nosotros, y Carla Corbalán, integramos la cátedra en Educación Intercultural Bilingüe de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El nombre completo es Tecnicatura NIB, Convención en Lengua Quichua. Acá nos acompaña también Silvia Sosa, la coordinadora de la carrera, Silvina Corbeta, la coordinadora adjunta, asociada, no me sale ese cargo. Bueno, no me quiero poner protocolar. Bueno, quería brevemente presentar este ciclo de charlas que A ver, se fue un poquito. ¿Me escuchan los demás? Es la conexión de Fer. Así que, estudiantes de nuestra carrera, ahí está. y nos parecía que al poder contar con personas como Betsabe, que vamos a contar a lo largo del ciclo, merecía la pena ampliar la invitación para que seamos algunas más, que podamos aprovechar esta escucha y dialogar con ellas, ¿sí? Desde nuestras distintas realidades. Y bueno, desde la perspectiva nuestra, que nos posicionamos en una interculturalidad crítica, nos parece que es importante no dejar de hablar de la radicalidad de los cambios que hacen falta en una sociedad para que podamos hablar de una EIB en su sentido más cabal, ¿no? Por eso le poníamos de título al ciclo, de las experiencias puntuales, que por ahí es como más estamos acostumbrados a pensar en Argentina, de las experiencias puntuales a los procesos con enfoque intercultural, ¿no? Si bien esto nos pone en un problema eh, porque nos hace blanquear que con la educación no alcanza, ¿no? Desde la educación estamos reclamando y movilizándonos para que se realicen otros cambios en los planos sociales, políticos, económicos, porque como dice Inge Sigra, no alcanza con valorar la lengua, sino se cambia la situación subordinada de los hablantes, ¿no? Entonces es importante para nosotros no perder de vista esto, y por eso nos parece sumamente interesante que Betsabe nos pueda hablar de su experiencia allí en México, pero voy a dejar la presentación de Betsabe a cargo de Héctor. Así que te doy la palabra, Héctor, para que puedas presentarnos con a quién vamos a escuchar. Gracias. Bien. Hola Fer. Hola gente, estudiantes, docentes, egresados, compañeros, investigadores, investigadoras. Estoy viendo, bueno, porque se sumó Diego Sosa, un amigo de Buenos Aires, ha sido colaborador de investigadores de Quicho Hablantes en Buenos Aires, bueno, Sonia, Silvia como coordinadora, bueno, ya hizo Fer la introducción. Les agradecemos que estén aquí. Estoy simplemente acompañando a Fer, estamos acompañando como auxiliar de la cátedra. Vamos a tener 4 encuentros en la medida de lo posible, así, uno cada mes, para no cansar demasiado. Es muy interesante lo que estamos, digamos, le vamos a generar expectativas a Betsabe, porque este, les cuento un poco, bueno, Betsabe, bueno, tiene una formación muy amplia en antropología. Les comento un poquito mientras. Este, Después Betsa nos vas a contar, además, mientras seguramente vas contando sobre el tema en sí. Este, Seguramente cuestiones relacionadas con tu formación en el medio de la investigación, por supuesto. Bueno, vos sos doctora
en ciencias antropológicas por la UAMI, pero también sos magíster. Acá se dice magíster, magistra, ¿no? Y también estás como estás haciendo estudios postdoctorales, ¿no? Y lo concreto, para que les quede a ustedes como un marco general, es que ella está investigando procesos de educación intercultural bilingüe en comunidades purépecha. Después Betsa nos va a corregir un poco sobre la pronunciación. En México, concretamente, Betsa nos va a después te pido que nos especifiques un poquito la localización de la investigación, el espacio, porque tenemos un público a la vez que muy amplio, en este caso, hay 28 participantes, pero a la vez que, imagínate que queremos escuchar, queremos conocer, pero no conocemos acerca del contexto donde has desarrollado la investigación, vos, el equipo, donde estuviste, el proyecto en sí en general, y sobre todo, como dijo Fer, el proceso, ¿no? Que por ahí es donde pensábamos enfatizar desde la cátedra este año. Betsa, queda a tu cargo, te dejamos y bueno, los dejamos a los demás, estamos con las expectativas de escucharte, de aprender, de tomar notas sobre todo. Yo saco la lapicera y el cuaderno y voy a ponerme a tomar notas junto con los estudiantes en una clara intención de registro y de escucha atenta a todo. Gracias, Betsa. El audio. Gracias, sí, disculpa. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy un poquito nerviosa, pero también muy contenta de andar por acá. Bueno, como ahorita puse mi pantalla completa, ¿sí la pueden mirar? Sí. No voy a poder seguir demasiado el chat, pero lo voy a intentar seguido, ¿no? Justo como porque se me desconfigura acá todo. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Es un honor para mí inaugurar este ciclo de charlas en educación intercultural bilingüe organizada por la Cátedra de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Agradezco a las y los coordinadores por generar estos espacios de discusión en donde, digamos, si bien vamos a partir de una experiencia particular, capaz podemos generar puentes o construir analogías, algo que nos permita de alguna manera entablar diálogos más o menos asociados a las mismas temáticas, ¿no? En esta ponencia yo voy a presentar la experiencia del proyecto colaborativo Taresh Peracua en Michoacán, México, que es un proyecto de educación intercultural bilingüe que se lleva a cabo desde 1995 en 2 escuelas primarias purépechas, y justo como para conocerlo a detalle, yo voy a hacer un recorrido como para dar diferentes entradas al proyecto, ¿no? O sea, vamos a hablar del espacio geográfico, vamos a hablar del marco estatal y, digamos, del trabajo ya en estas escuelas, ¿no? Entonces, yo les voy a contar un poquito, un recorrido sobre todo esto y para ir cerrando, un ejemplo de una investigación particular que yo he llevado a cabo ahí. No es exactamente lo que estoy haciendo en estos momentos, pero digamos, ha sido una investigación colaborativa que respondió de alguna manera a una necesidad del proyecto en su conjunto, ¿no? Entonces ahora les voy a explicar de qué se trató esa investigación sobre el currículo particularmente y digamos cómo funcionaba esta idea de tener un currículum intercultural bilingüe ya en clase con las y los alumnos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por pasos para no confundirlos así de una, ¿no? Venga, entonces, bueno, estas 2 primeras diapositivas se ven con mucho texto, pero, y no las voy a leer así particularmente, ¿no? Pero de lo que quiero dar cuenta con esta selección que yo, pues bueno, la tengo un poquito más, con más elementos, más sistematizada. Aquí solamente puse como pedacitos de la legislación, el marco jurídico,
o el andamiaje jurídico del Estado mexicano, yo traté de poner, o sea, de empezar la presentación con una visión estatal, ¿no? No quiero decir que que el trabajo que se lleva a cabo en este proyecto escolar Talexperaco, del que les voy a hablar a lo largo de la ponencia, se enmarque definitivamente en esto, o que estos lineamientos que tira el Estado mexicano, digamos, sean lo único que permita la movilización, ¿no? O que se generen este tipo de iniciativas, pero a la vez, digamos, sí da un marco de referencia para pensar qué está proveyendo el Estado como un marco jurídico respecto a la relación con los pueblos originarios y educación básica, ¿no? Y cómo esto se ha modificado a lo largo del tiempo. Ahora, yo con lo que quiero mostrar aquí, además de eso, es cómo esta legislación, ¿no? Este andamiaje jurídico, en su implementación, uno de los elementos más importantes, digamos, que termina en manos de todos los maestros y maestras del país, pues es el plan de estudios, ¿no? El currículum, ¿no? Entonces veo una relación, digamos, desde, a partir del currículum con diferentes actores y con diferentes posibilidades, ¿no? Entonces a mí me gustaría empezar justamente dando cuenta de manera general cuáles han sido estos cambios y de qué manera se han reflejado en el currículum, ¿no? Por ejemplo, hace 28 años en México, con la reforma a la Ley General de Educación en 1993, se decía, y esto sí lo voy a leer, promover mediante la enseñanza de la lengua nacional, el español, que es un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay una modificación a este artículo séptimo, que además es el que más cambios ha sufrido a lo largo de estos 28 años, justamente por el papel que tienen las lenguas como, digamos, algo que representa o significa para el tratamiento con pueblos originarios en México, ¿no? Es decir, todas las leyes que van en educación básica, que van destinadas a población indígena, hacen referencia a la lengua, ¿no? Ahí hay algo que es interesante y que después también permite de alguna manera la incorporación dentro de los discursos de la ley o dentro de los documentos oficiales, una referencia directa a esta relación, ¿no? Entonces, si bien decían que hay que promover la lengua indígena, ¿no? Y no menoscabarla, el idioma común para todos los mexicanos en 1993 seguía siendo el español y se pensaba como una lengua nacional, ¿no? En 1999, una parte de la Secretaría de Educación Pública o Ministerio de Educación, como ustedes lo conocen, que es la Dirección General de Educación Indígena, lanza unos lineamientos generales para la educación intercultural bilingüe. Ya estamos hablando de 1999, ¿no? En donde, digamos, si bien se lanzan estos lineamientos generales para la educación intercultural bilingüe, no hay ningún cambio en planes de estudio, ¿no? O sea, al final lo que está importando acá es lo que venga, sobre todo las reformas a la Ley General de Educación en México, ¿no? Con cambio de gobierno en 2001, de hecho en 2000, pero en 2001 que empieza un programa nacional de educación, ya se empieza a hacer una crítica, ¿no? También con el cambio Nuevo Siglo, de que el reconocimiento de la multiculturalidad solo se limita a las escuelas bilingües que están dirigidas a niños indígenas, cuando debería estar presente todas las modalidades y tipos. Y aquí dicen, esto es Secretaría de Educación Pública o Ministerio de Educación, dicen, son sobre todo los no indígenas los que tienen que valorar la diversidad que sustenta nuestra riqueza como nación, ¿no? Entonces vemos que hay como un cambio, ¿no? En la manera de enunciar el tratamiento hacia lo bilingüe, hacia lo intercultural, ya dentro del léxico, digamos, del Estado desde 1999, y habría entonces que hacer algo, ¿no? Para modificar un poco los planes de estudio, se crean subprogramas sectoriales en educación básica
en donde ya se planea por primera vez que la lengua indígena sea una asignatura propia, ¿no? Y que se enseñe el español como segunda lengua a las poblaciones indígenas que tengan esta condición, digamos, ¿no? Y para 2004, ¿no? Más o menos a un poquito más de la mitad del sexenio, ya se incorporarán contenidos interculturales. Queda como buenos deseos, ¿no? O sea, se enuncia ahí, pero realmente esto no empieza a pasar hasta un poquito después, ¿no? En 2003 se crea en México una Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que modifica la Ley General de Educación justamente en este artículo que les mostré antes, el 7º, fracción 4ª, ¿no? Y cambió de esa redacción a promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español, ¿no? Entonces vemos que pasaron ahí unos cuantos años para que hubiera este cambio, ¿no? Lo cual también va a ser muy interesante dentro del marco del desarrollo del proyecto, porque este proyecto empieza a enseñar en lengua indígena y empieza a pensar en contenidos interculturales y cosas que incorpora a la escuela desde 1995-99 más o menos, ¿no? Que es la primera etapa ahí de arranque del proyecto. Y esto también puede mostrar un desfase, o para mí es interesante, entre lo que se puede hacer desde los actores locales y que no corresponde tal vez a lo que está tirando de marco general el Estado, ¿no? Es interesante que no se necesita que se redacte esta ley para que los actores puedan organizarse y hacer cosas, como es el caso del proyecto, pero a la vez, digamos, también hay un avance importante a nivel jurídico en el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Particularmente asociados a educación en su propia lengua y un acceso a español como segunda lengua, ¿no? Con la metodología y lo que implica enseñanza de una segunda lengua. Vemos entonces que para 2011 se vuelve a lanzar otra reforma de educación básica, no sé si en Argentina sea así, pero acá hay un reformismo que es alucinante y además aquí yo nada más le estoy poniendo ejemplos porque todas estas leyesitas y tal han tenido derogación, modificación, no sé qué, entonces esto siempre está de alguna manera como moviéndose también, ¿no? Por parte de él, desde el Estado y comunidades de especialistas que de alguna manera también legitiman este tipo de acciones políticas, ¿no? Porque también sí que lo son, ¿no? Desde, digamos, desde el Estado. Entonces vemos que en 2011 hay una reforma integral de educación básica, ¿no? En donde ya se hace referencia directa que todo lo indígena se va hacia la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Ahí está el engarce y se hacen ahí algunos acuerdos para justamente iniciar como esa gestión de modificación a la ley, ¿no? Se crean los marcos curriculares para la educación indígena desde el Ministerio de Educación acá en México, Secretaría de Educación Pública, pero al mismo tiempo hay una paradoja interesante. En el plan de estudios, a pesar de que se incluyen estos marcos curriculares para educación indígena, se incluyen los estándares curriculares y aprendizajes esperados, que son criterios internacionales, sobre todo de la OCDE, ¿no? Prueba PISA, todo esto que tal vez a usted les diga algo, en donde, por supuesto, las lenguas indígenas no tienen ninguna cabida, no son evaluadas, no hay ningún criterio, ¿no? Entonces, estos estándares curriculares y aprendizajes esperados para la nación, al final terminan siendo sobre la base de criterios internacionales que de ninguna manera consideran a las comunidades, ¿no? O a las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, por ahí van a ver que yo a veces le doy agencia a la lengua, ¿no? O sea, andan ahí las lenguas, entonces les pido comprensión. No le dan cabida aquí, ¿no? Entonces vemos también cómo eso puede ser interesante respecto a una ley que después tiene otra cosa que contradice eso, ¿no? En la reforma educativa de nuevo de 2016, aquí hemos tenido cambios de gobierno y por eso también este reformismo, ya se consideran hasta 3 asignaturas para las y los hablantes de lenguas indígenas como primera lengua, una que va a ser lengua materna y literatura, que básicamente se concentra en lenguas originarias, otra que va a ser español como segunda lengua y una tercera que es lengua extranjera inglés.
De estas destacan los ejes internos de la primera materia, esa de lengua materna y literatura, que se constituye la materia por socialización del lenguaje, vida cotidiana, literatura, reflexión sobre la lengua y los textos. Digamos que son ejes que no los tiene ninguna otra materia del campo de lenguaje y comunicación, y otra vez, todos los estudiantes en México que tengan al español como primera lengua no cursan ninguna materia relacionada con lenguas originarias, ni, digamos, su posibilidad es nada más dos, ¿no? Español e inglés, ¿no? Digamos, no hay ese acercamiento, también por ahí podemos ver cierta fractura de algún modo en esta conceptualización de la IB desde el Estado, ¿no? Y sus instrumentos para implementar la política de educación intercultural bilingüe, como son los planes de estudio, que al final, digamos, no terminan de ofrecer una educación intercultural bilingüe para toda la nación, ¿no? Como dicen. Finalmente, otra reforma educativa, la Ley General de Educación 219, también propiciada por un cambio de gobierno, ya, digamos, reformula que no es nada más incluir a los pueblos ni considerarlos, sino que participen en la construcción de modelos educativos, ¿no? Justamente para reconocer la composición pluricultural de la nación. Esto al día de hoy todavía no tiene una traducción en planes de estudio, ¿no? Así también proceso legal no, pues lleva sus cursos, ¿no? Pero en esta reforma, ya en 2019 se cambió el discurso diciendo los pueblos indígenas tienen que participar y, digamos, abonar una construcción de modelos educativos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo este marco pues nos da un panorama general de los cambios y adaptaciones que tiene la legislación estatal referente a educación básica, sobre todo en el tratamiento a los pueblos indígenas, ¿no? En al menos dos fases, esta de diseño de documentos oficiales, el diseño de la ley, y por otra, su instrumentación como política intercultural bilingüe educativa a través o a partir del currículum o los planes de estudio, ¿no? En el caso de esta exposición también nos va a servir para identificar la importancia de las acciones, ¿no? De las y los integrantes del proyecto Taresh Peracua al desarrollar la iniciativa, ¿no? O sea, muy de avanzada, muy totalmente fuera de, digamos, de esta venia estatal, ¿no? Digamos, y vamos a ir tratando de enmarcar también un poco estas nociones sobre la IB desde el Estado, y contrastando con lo que hacen las y los actores acá en las escuelas, ¿no? Entonces, para acercarnos a las escuelas, ahora sí, ya el proyecto escolar, ya en lo más particular. Ah, no, pues tienen 4 acá, ¿no? Aquí es en Santiago, ¿puede ser? ¿Ale? Que de repente voy a ir al chat, entonces por ahí sí me... ¿Sí? Perdón, es en Misiones, profe. Ah, perfecto. Misiones. Está súper bien. Y bueno, seguro hay misiones también portugués, como tiene la frontera, ¿no? Entonces está muy, muy interesante. A ver si al final podemos hacer una especie de comparación, ¿no? Para no estar interrumpiendo. Disculpen. Entonces, bueno, nos vamos a acercar. Ya presenté de alguna manera algo general, pero que enmarca más o menos cómo está la relación pueblos, Estado, educación, en educación básica, ¿no? Por ahí también hay otras leyes de maestros, de cosas, o sea, ahí también no se reduce a esto que le estoy presentando, pero vamos, una idea así general, ¿no? Entonces ahora vamos a, digamos, las comunidades, al proyecto escolar. Aquí vemos pues México, ¿no? Está el país, más o menos por aquí, en este puntito. Ustedes sí miran mi cursor, ¿cierto? Por aquí en este puntito más o menos está Ciudad de México, ¿no? Y al oeste se encuentra el estado o la provincia, ¿no? De Michoacán de Ocampo, ¿no? Todo el mundo lo conoce como Michoacán, pero el nombre formal pues es Michoacán de Ocampo, ¿no? Entonces, este estado o provincia tiene 113 municipios, que se miran acá, esto es como un intento de hacer un zoom, ¿no? Ustedes disculparán, ¿no? Aquí el mapita lo traía, pero yo lo necesitaba más grande, así que pegué justamente el estado de Michoacán. Tiene 113 municipios, de los cuales 23 tienen presencia del pueblo purépecha, que son estos que están marcados acá. Voy a hacer un paréntesis. Les comento que en este estado o provincia conviven además otros 3 grupos originarios, 3 pueblos originarios. En la zona de la costa
digamos más hacia acá, hay población náhuatl. En la zona más oriente del estado, como por aquí, y también, sí, más o menos por aquí, hay presencia del pueblo Mazahua y Ñañú. Entonces, aunque históricamente el pueblo purépecha es como originario de esta provincia, ¿no? Entonces, ellos tienen presencia en 23 municipios, que acá están marcados con colorcitos y que se representan, digamos, a partir de los propios criterios de autoadscripción del pueblo purépecha en esta bandera, ¿no? Donde están las 4 regiones. Entonces vemos la región del lago, que está en color azul, ¿no? Esta zona de por acá, la región de la Ciénega en morado, la cañada de los 11 pueblos en amarillo, y la zona de la sierra, que es como la más grande y donde se ubica este estudio que les voy a presentar. Nosotros estamos más o menos como por aquí, aquí donde está el cursor. Ahora les voy a presentar un mapa más con zoom, ¿no? Es importante decir aquí brevemente que esta distribución espacial al interior del estado está pues representada en esta bandera, ¿no? Que es la bandera purépecha, que asigna pues además de un color para cada región, como ya les dije, tiene en el centro elementos que son muy significativos para la movilización y reivindicación de este pueblo indígena, que son el fuego nuevo, que representa al dios Curicaberri, ¿no? Aquí lo pueden ver, que es el gran fuego, la punta de flecha de obsidiana, el puño izquierdo y el lema Huchari Winapicua, que se traduce al español como nuestra fuerza. Y esta frase se acuñó en el marco de luchas organizadas por la defensa del territorio comunal en Santa Fe de la Laguna, en la zona del lago. Y digamos, aquí esto va a ser importante, sobre todo con el ejemplo que les voy a presentar, porque la defensa del territorio ha sido un eje articulador para las movilizaciones políticas, ¿no? Que por supuesto también incluyen la autogestión de proyectos educativos, como este que les estoy presentando, ¿no? Además, en el caso de la región serrana, ¿no? De la sierra, en esta área verde donde se ubica el estudio, en los últimos 9, 10 años se han vivido movimientos por la defensa de la autonomía sobre el territorio y los marcos jurídico-políticos propios, ¿no? Un caso emblemático que tal vez conozcan es Cherán, ¿no? Quien en abril de este año cumplió 10 años de obtener jurídicamente el reconocimiento del Estado a su autonomía, lo cual pues no es nada menor porque es la primera vez que el Estado reconoce a un pueblo con autonomía, en este caso un municipio, y abrió la oportunidad también para que otros municipios siguieran la vía judicial, ¿no? Por ahí el proyecto de Cherán también tiene un proyecto educativo bastante interesante porque ahí, por ejemplo, ya hay desplazamiento lingüístico, entonces ellos tienen un programa con purépecha como segunda lengua, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estos movimientos asociados a la autonomía territorial pues fueron generados por conflictos asociados a crimen organizado y a la tala inmoderada del bosque. Este estado, esta provincia y también la zona de la sierra, como les voy a comentar más adelantito, pues son zonas que acá en México tienen fuerte presencia criminal, ¿no? Hay un fuerte cultivo de marihuana, muchos laboratorios de metanfetamina en el cerro, en la sierra, ¿no? Ya más adelante les voy a contar algunas de estas problemáticas. Y digamos, nos dan una idea también general, no nada más de dónde se ubican y cómo se distribuyen, sino también una movilización política fuerte, que incluye, por supuesto, el control de la educación, del conocimiento, de algún modo, la autogestión de proyectos, ¿no? En donde el territorio va a ser fundamental para la discusión, ¿no? Digamos, sobre todo con lo que les voy a presentar ahora, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a relajar un poquito tanta info, les voy a mostrar un poco cómo, qué onda ahí las comunidades. Estos son pues paisajes, ¿no? Aquí esto parece un lago, pero es neblina, ¿no? Estas dos comunidades en la sierra y estos cerros que se van a mirar en varias fotos, están como por los 3.500 metros sobre el nivel del mar, entonces es una zona serrana alta, con mucha altura, fría, ¿no? Donde hay neblina, así, digamos, llueve mucho, no sé, es más o menos así, ¿no? También pues vemos que tienen
su vida ritual bastante organizada, tienen sus calendarios, acá arriba son 2 bodas, esta fue una boda por el civil, nada más. Esta sí fue una boda como un poquito más tradicional, de ahí hay como todo van a casas, ¿no? Se va a una casa, la casa de los padrinos primero, luego a la de la novia, luego a los de los novios, ¿no? Es una fiesta ahí infinita, hay baile, música y demás, ¿no? Estas 2 de acá abajo son de la fiesta patronal del mero día de San Isidro, que es 15 de mayo, que además acá coincide con el Día del Maestro, entonces no, pues ya se imaginarán, tremenda fiesta que se arma aquí. Esta es una banda que andan tocando y tirando cohetes así por todo el pueblo, ¿no? Así tocando, recolectando pues dinero y demás. Acá es un carguero, acá es como un, no sé si usted, ¿cómo se le llama allá? Un carguero mayordomo acá. Es un cargo ritual, comunitario, en donde alguien se va a hacer cargo justamente de llevar a cabo la fiesta, ¿no? Y se organizan como pequeños comités y demás. Él es un carguero de una de las calles del pueblo y andan pues ahí organizando y tirando pues los cohetes que acá se miran, ¿no? De alguna manera. Bueno, esta es gente pues de ahí de las comunidades y pueden ver ahí están estos bonitos mandiles que todavía se usan. Los hombres casi ya no visten así, o sea, uno los puede encontrar, por ejemplo, así con sombrero y así, pero casi no. Las mujeres sí todavía visten más sus trajes tradicionales, aunque pueden mezclar, ¿no? Así pueden mezclar alguna que otra ropa, pero sí se miran todavía bastantes. Igual en la foto anterior aquí se miraba, ¿no? Los mandiles estos que son muy bonitos y las blusas bordadas, todo eso, ¿no? Que también pues hace parte, digamos, de las comunidades, ¿no? Aquí pues vemos bebés, señoras, señores, ¿no? Digamos los rebozos que se usan muchísimo por ahí, pues sí hace frío y además sirven pues para cargar bebés y demás, ¿no? Y aquí pues ya vemos a San Isidro y Uringuitiro, ¿no? Este es como una panorámica. San Isidro tendrá como 1500 habitantes más o menos. Es muy común mirar este tipo de techos y estas casitas que son un poco móviles. Esta ya no es tan tradicional, pero típicamente aunque ya hayan construido así como se vea material afuera, adentro siempre hay una troje de cocina, que son estas casitas. De hecho, acá en la foto de este muralito de la escuela se mira una acá, ¿no? Es una construcción, acá también hay otro troje, típica de ahí del pueblo purépecha, que no lleva pues ni clavos ni nada, sino que solo son tablas que se acomodan así, todo tablas así, no tiene ventanas tampoco, es solo una puerta y tiene el techito no son bastante herméticas y aunque pues se mire así que ya se fue todo dominado por el ladrillo y el cemento, yo me atrevería a decir que el 90% de las casas o más al interior de los patios, ¿no? Porque además son de organización patriviril local, que es decir que vive en familia extensa en la casa del marido, del hombre, ¿no? Entonces ahí los hijos van viviendo ahí alrededor. Pues hay una gran troje siempre adentro que funge de cocina, ¿no? Entonces esto siempre es como una cosa muy típica también de ahí de las comunidades, ¿no? Bueno, entonces, bueno, este es San Isidro, esta es la escuela, ¿no? Hasta el año antepasado, antes de COVID, estaban yendo más o menos unos 300 niños a esta primaria. Esta primaria, la de San Isidro, sí tiene típicamente dos grupos por grado, ¿no? O sea, hay un primero A, un primero B, así, segundo, tercero. Acá primaria es de primero a sexto, ¿no? Creo que igual en Argentina. Y acá está Uringuitiro, que es la otra comunidad, ¿no? Esta es su escuela y aquí es la entrada. Ahora les voy a mostrar con otro mapita cómo se conectan San Isidro y Uringuitiro. Ellos eran el mismo pueblo, estaban un poquito más arriba, pero por temas de agua y otras situaciones se separaron, formando dos comunidades que están a 1,5 kilómetros la una de la otra. Y de hecho no puedes llegar a Uringuitiro si no pasas por San Isidro, a menos de que vengas por el cerro, ¿no? O sea, por este cerro que podrías bajar por acá atrás o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, son cerros altos y grandes, no es algo que uno haría así naturalmente, ¿no? Aunque hay gente, claro, que se dedica al cuidado y vigilancia del cerro. Bueno, entonces, el proyecto escolar, vamos ahí. Proyecto escolar, proyecto colaborativo Taresh Peracua, que se puede traducir como Creciendo Juntos al español,
surgió desde 1995 por iniciativa de los profesores. Es interesante que en las entrevistas que yo les he hecho a ellos, un poco como para rememorar el origen del proyecto, muchos de ellos me hacen referencia al levantamiento zapatista en 1994, que realmente marcó un hito en México respecto a la movilización etnopolítica, ¿no? Entonces eso es importante porque el levantamiento zapatista acá en México de alguna manera hace ver a los profesores, ¿no? Y esto se los digo recuperando las narrativas de ellos, hace ver a los profesores, digamos que no tienen nada malo ser indígena, ¿no? Y bueno, esto suena a lo mejor así como muy obvio hoy, ¿no? Pero la mayoría de estos profes y profas, pues venían de una educación castellanizadora en donde a ellos desde chiquititos les dijeron que no estaba bien hablar su lengua y donde ellos en cualquier espacio escolar y demás sentían mucha vergüenza de hablar y de decir soy indígena, ¿no? Porque también, hay que decirlo, la sociedad mexicana pues también pues muy discriminadora, ¿no? Entonces, de alguna manera, con el levantamiento zapatista y con lo que mencionan los profes, ellos empiezan a como que le cae la ficha, ¿no? Así de decir, pues oye, sí, nosotros somos indígenas, somos maestros, estamos aquí, ¿y por qué por qué vamos a estar avergonzándonos y tratando de enseñar una lengua que ni nosotros nos sentimos cómodos hablando, ¿no? Vamos a enseñar todo en purépecha, ¿no? Entonces ellos inician en 95, se contactan ahí con gente de la DGI, de la Dirección General de Educación Indígena, que estaban haciendo tarjetas de alfabetización y no sé qué, o sea, como que ahí también había pues diferentes movidas, ¿no? O sea, a pesar de que yo les enmarqué un poco así como la línea estatal, es verdad que ha habido también algunos intentos de modificar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ellos empiezan y dicen, vamos a armar y con el currículum único oficial que tenemos, obligatorio, ¿no? Porque además estas dos escuelas hacen parte de la Secretaría de Educación Pública, están adscritas a la SEP, digamos, o al Ministerio de Educación, pues vamos a enseñar el currículum, todo tal cual está, pero en purépecha. Y entonces iniciaron como una especie de traducción del currículum oficial para enseñarlo en lengua indígena, ¿no? Y así estuvieron trabajando, ¿no? Hasta digamos, hasta 1999, que se une un equipo de investigadores externos, lingüistas, antropólogos, por ahí Enrique Hamel, que me parece todo el mundo ubica, que además fue mi director de tesis de maestría y doctorado. Digamos, él llega en 1999 y empiezan a armar, digamos, primero un diagnóstico de qué estaba pasando en las escuelas. Por ahí hay un documental, no sé si luego les pase un linkcito o se los haga llegar con Héctor, ¿no? Hay un documental que está ahí subido en YouTube, ¿no? Y 2, 3 materiales. De hecho, hay 2 documentales, pero uno es como el más nuevito, que ya también tiene sus años, pero ponele, y algunas cosas que hemos producido ahí en colaboración con los maestros, justamente como para dar cuenta de algunas cosas que han pasado al interior del proyecto, ¿no? Entonces, digamos, como ahorita tampoco me voy a quedar, podría quedarme una hora hablando de las distintas fases de colaboración, ¿no? La cual sigue hasta el día de hoy. Yo me integré, por ejemplo, a esta colaboración en 2009. Digamos, tengo mis años trabajando acá con las escuelas, con los profes, ¿no? Entonces, digamos, ahí hemos avanzado en diferentes cosas, ¿no? Pero lo que yo me atrevería a decir, ¿no? Además, por todos estos años que llevo en el proyecto, es que de esta colaboración, sobre todo, se ha visto un avance o digamos, un producto en lo referente a instrumentos curriculares y en los sistemas de evaluación propios que se han generado al interior de la escuela, porque también no sé cómo pasa en Argentina, eso también me da curiosidad y ojalá por ahí alguien, todas las veces que he dicho, ay, no sé si en Argentina sea así, ojalá haya alguien que después me diga si sí o si no. El tema de la evaluación acá en México en algunos momentos por temas políticos ha sido una cosa punitiva de castigo, ¿no? O sea, por cubrir estos estándares internacionales, hay que culpar a alguien que todo esté mal y que tengamos bajos niveles en estos criterios de la OCDE y entonces los maestros, ¿no? ¡Pum! Y bueno, entre otras
iniciativas, pues por ahí los pueblos indígenas han dado una batalla incluso legal porque se les apliquen sistemas estandarizados de evaluación cuando, digamos, esto está tratando de construir otra cosa, ¿no? Entonces se ha metido de demandas judiciales y demás, justamente, y se ha propuesto dentro del proyecto sistemas de evaluación propios que den cuenta, digamos, del trabajo que se lleva, pero que no esté la mano del Estado ahí, ¿no? Entonces eso también ha sido como muy importante en el desarrollo del proyecto escolar. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Y de qué manera vamos a crear mecanismos para dar cuenta de esto, ¿no? Y por otro lado, también se han desarrollado un montón de instrumentos curriculares que han abonado a decir, esto es un currículum intercultural bilingüe. Lo que hacemos nosotros es intercultural y bilingüe. Entonces, cuando yo me integro a la colaboración, pues ellos ya tenían todo un avance muy importante en el desarrollo de instrumentos curriculares y junto con los profes yo planteo una investigación para identificar qué es eso que ellos llaman el currículum intercultural bilingüe en el proyecto escolar y cómo funciona en el aula con los chicos, ¿no? Entonces yo lo que les voy a presentar justo a partir de ahora es un poco esta investigación que yo he realizado, ¿no? O sea, más o menos, pues imaginen que yo más o menos ubiqué las cosas que vengo contándoles antes, ¿no? Y de repente estoy ya en el proyecto y digo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer o qué puedo hacer yo para abonar este proceso que ellos ya traían desde 1995? Y una de las cosas que, digamos, que acordamos ahí en colectivo es que la investigación que yo realizara daría cuenta del diseño y también de la implementación del currículo intercultural bilingüe del proyecto, ¿no? Entonces les voy a contar un poco cómo fue ese proceso, cómo yo he ubicado los diferentes niveles, les voy a compartir mi propuesta para analizarlo y algunas pistas, algunos hallazgos que han salido, digamos, de la aplicación de esta propuesta o, digamos, de llevar a cabo la investigación tal cual, ¿no? Entonces, bueno, esto lo puse así rápido. Es importante decir que estos instrumentos curriculares y también de alguna manera los sistemas de evaluación, ¿no? Que es en lo que más avanzó el proyecto, se basaron en estos tres principios, en donde la lengua y cultura propia son el punto de partida para el acceso al conocimiento, que el español es una segunda lengua, y que el aprendizaje, el enfoque de la enseñanza y el aprendizaje estaría mediado por un enfoque que se llama AICL, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas, también lo pueden encontrar como CLIL, en literatura más anglo, ¿no? Y digamos, el básico, o sea, de manera muy general, el principio de este enfoque de enseñanza es que se enseñen las asignaturas y en las asignaturas también se enseñe la lengua, ¿no? Es decir, que no haya más que espacios para reflexionar sobre la lengua en cualquiera de las dos, en purépecha o en español, pero que el desarrollo de estas competencias lingüísticas y comunicativas sea a través de la enseñanza de las distintas materias del currículum nacional, ¿no? De hecho, por ahí, si alguien está interesado en cómo funciona esto con más detalle, por ahí yo tengo una cosa sobre enseñanza de matemáticas en lengua indígena, en donde justamente se ve cómo a partir de la enseñanza de un contenido matemático en purépecha, se aprende matemáticas y purépecha a la vez, ¿no? Entonces es como la base general, ¿no? Y esto, el presupuesto como teórico es que habría una transferencia de habilidades, una reflexión contrastiva entre una lengua y otra, ¿no? El ejemplo que siempre es como más ilustrativo para esto es, por ejemplo, la lectoescritura. Tú aprendes a leer en tu lengua materna y cuando aprendes otra lengua no tienes que volver a aprender a leer. Tú ya sabes hacer eso, necesitas vocabulario, idea de cómo se estructuran las cosas, necesitas otros elementos, pero ya lo cognitivamente exigente que te pide, digamos, la lectoescritura, eso ya lo aprendiste en tu lengua y simplemente transfieres y aprendes lo que tienes que aprender para llevarlo a cabo, leer y escribir en cualquier otra lengua, ¿no? Como que es un ejemplo así medio burdo, pero que digamos de alguna manera justo da cuenta de qué va esto, ¿no? Entonces es como el principio que está atrás de todo, ¿no?
Entonces, mi propuesta de análisis es identificar cómo funciona el currículum, ¿no? ¿Qué es eso que se llama currículo intercultural bilingüe y por qué de alguna manera ese currículo intercultural bilingüe ha sido como la pieza clave o la fuerza fundamental del trabajo aquí colectivo en el proyecto, ¿no? Entonces, lo primero que yo propongo es identificar distintos niveles, ¿no? En donde habría uno que es como el currículum general, ¿no? Yo lo llamo así currículo, y que está compuesto de 4 programas en este proyecto, que es el plan de estudios de la SEP o del Ministerio de Educación, ¿no? El plan de estudios único, obligatorio y tal, aunque acuérdense que con toda esta legislación que les mencioné antes, cada vez más se acepta que los pueblos puedan modificar algunas cosas, ¿no? Siempre con una leyenda, así no es mentira, siempre con una leyenda que dice así como siempre y cuando se adapte a los objetivos generales de la nación mexicana, ¿no? O sea, como siempre está el gran paraguas del currículum nacional, ¿no? O sea, eso es casi que inamovible, ¿no? Entonces está la base y más fuerte plan de estudios de la SEP, pero también está un conjunto de unidades temáticas purépecha, que me parece que hasta la fecha son 7, digamos que organizan justamente en unidades un conjunto de temas asociados a la cultura purépecha. Por ahí hay una que vamos a ver acá que tiene que ver con la organización social y política del pueblo purépecha, hay otra que tiene que ver con la salud y la alimentación del pueblo purépecha, otra que tiene que ver con los juegos, danzas y bailes tradicionales. Hay otra que tiene que ver con el origen y la creación de la vida, ¿no? Porque también en Purépecha hay como, la montaña está viva, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como diferentes criterios de animado, inanimado, ¿no? Entonces por ahí también había una unidad sobre eso. Y hay otra unidad sobre la Jarok Pracua, que es la solidaridad. Es un tipo de conducta, no diría ritual, sino más bien, pues sí, es un tipo de conducta, digamos, en donde se conectan diferentes elementos y que se expresa de algún modo como una solidaridad o una ayuda mutua, ¿no? Hay una unidad sobre eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay un conjunto de unidades que se organizan a partir de una especie de campos semánticos y que tienen progresión igual que el plan de estudios de primero a sexto grado, digamos, sistematizando y cada vez bajando en diferente nivel estos contenidos que los profesores, por ahí también puede haber una discusión interesante sobre lo propio y lo ajeno, ¿no? Pero acá los profesores dijeron, estos contenidos son de nuestra cultura, ¿no? Por ahí a lo mejor los purépechas del lago, los purépechas de la cañada, no sé, ¿no? O sea, o de otras partes de la sierra, vieron que era una extensión un poco grande, ¿no? Eso todavía puede ser, digamos, debatible, ¿no? Pero están estas unidades y están hechas, digamos, a criterio de las y los profesores, ¿no? Luego también están los programas de enseñanza de lengua, el de purépecha como primera lengua y el de español como segunda lengua. Estos programas pues están, el de español es un enfoque comunicativo muy cercano, es la última versión que yo tengo de este programa, me parece que es de 2006, creo que por ahí hay otras versiones, pero digamos, los programas que sacaron hace 3, 4 años la Secretaría de Educación Pública, con este enfoque comunicativo y bilingüismo de adición y qué sé yo, ya estaba más o menos así diseñado este programa dentro del proyecto. Y el de lengua purépecha se organizó a partir de funciones comunicativas propias, identificar diferentes tipos de emisores, de emisores y de discursos, y ver si había algo ahí que fuera como propio del purépecha para justamente trabajarlo en la escuela, ¿no? También estos programas de lenguas tienen sus contenidos, sus aprendizajes esperados trosificados de primero a sexto, y digamos entre estos 4 programas, de estos 4 programas se conforma el currículo intercultural bilingüe del proyecto, ¿no? Como estos 4 programas sería una locura que los maestros los tuvieran en sus manos y estuvieran planificando clases, ¿no? Se condensan en un instrumento que se llama plan bimestral. Para esto también ha servido la colaboración, ¿no? Para sistematizar y organizar planes bimestrales por cada grado, en donde, digamos, se articulan
los 4 programas, ¿no? Y estos planes son los que usan los maestros para realizar, digamos, sus planes semanales, ¿no? Que ya incluye una serie de actividades. Los bimestrales solo traen los contenidos y, digamos, los aprendizajes esperados, cosas así. Y los planes semanales ya traen como las actividades que los maestros proponen para enseñar un contenido, ¿no? Y un tercer nivel que yo propongo de análisis, ¿no? O sea, que no bastaría con saber y conocer los programas, que ya de por sí es un rollo, ni acompañar los procesos de planificación de profes, cómo usan ese material, qué actividades proponen y demás, sino ver cómo eso de alguna manera opera en una situación particular, en un salón de clases con niñas y niños indígenas, ¿no? Y hacer un registro detallado, una etnografía de aula, que es lo que a mí más me gusta, digamos, respecto a lo que pasa en el salón de clases, porque tengo la teoría, tengo la creencia, ya no sé ustedes qué piensen, ¿no? De que el salón de clases puede ser un espacio de condensación ideal para ver todo este rollo que les he contado antes, ¿no? O sea, desde el rollo CEP, ¿no? O Estado, ¿no? Desde la visión estatal, la visión del proyecto, sus objetivos para armar programas, los maestros lo que hacen con eso, qué actividades sí salen y cuáles no, o sea, qué hacen los niños, qué hacen las niñas, o sea, de qué manera se construye ahí los conocimientos y digamos también de qué manera podemos ver algún reflejo o alguna secuela de algún modo, una reacción de todo este andamiaje jurídico más amplio, ¿no? Entonces yo lo pienso, o sea, como que, o a lo mejor yo ya también me hice mucho la cabeza, ¿no? De que el salón de clases nos puede hacer, se puede presentar como un lugar privilegiado para analizar estas diferentes dimensiones, niveles y fases, ¿no? O sea, todo el proceso, digamos, de definir, de hacer, ¿no? Definir qué es la educación intercultural, quién la hace, cómo la hace, qué instrumentos hace, ¿no? Que hay que hacer programas, ¿no? Que la enseñanza de las lenguas, que nuestra cultura ahí en unidades, ¿no? A ver que la colaboración, que la teoría sobre bilingüismo, ¿no? O sea, todo esto está lleno de eso y al final cae, condensa de algún modo en salón de clases, o al menos yo lo pienso así, ¿no? Y ahora les voy a mostrar como todo esto a partir de un ejemplo concreto, ¿no? Que es el de la enseñanza de una unidad temática purépecha que se llama Territorio y Organización Sociopolítica del Pueblo Purépecha. En realidad se llama así, Juramucuaca Anchikurita Juchari Iretaru Anapu. Y esto ya no lo voy a decir porque eso me cuesta más trabajo, pero vamos, que yo lo puse aquí primero en español, pues es más fácil para acá nosotros que hablamos español. Y digamos, a partir de esa unidad temática grande, yo seleccioné este contenido que es justo el que se va a trabajar en la clase, ¿no? Que tiene que ver con nuestra comunidad y su territorio, en donde el objetivo o la competencia general es potenciar la vida comunal y el cuidado integral de la comunidad local y ubicar la extensión territorial de la comunidad. Digamos, y con esto también ubicar fronteras, vecindad, relaciones de vecindad, obviamente tenencia de la tierra y demás cosas que ahora les cuento con un poquito más de detalle. Déjenme ver cómo voy. Ya estoy, ya casi voy a acabar, ¿eh? Esto a su vez se articula con dos asignaturas, una que tiene que ver con lengua purépecha, porque hay ahí algunos conceptos que son muy interesantes. Por ejemplo, no sé si pasara también allá con la clasificación en lenguas originarias, pero acá en los registros que yo hice en mi etnografía de aula encontré hasta 12 términos para el territorio, ¿no? Digamos con diferentes palabras y que significaban diferentes cosas según, a veces incluso desde donde tú estás hablando, ¿no? Entonces había como referentes deícticos que le dicen, ¿no? Asociados a la posición y con el mapa. Bueno, ahí pasan un montón de cosas que son muy interesantes y que se aprovechan, digamos, para la enseñanza de lengua purépecha, ¿no? Porque ahí hay como un ejercicio de deixis interesante asociado al espacio y, digamos, a la misma morfología de la lengua. Y por otra parte también se aprovecha una asignatura de geografía, ¿no? Digamos, que pertenece al Plan de Estudios Nacional, ¿no?
Bueno, esta es la planeación del maestro, nada más la pongo acá, no la vamos a ver con mucho detalle, solamente pues para denotar que ellos mismos hacen sus planeaciones y todo en purépecha, ¿no? Acá trae la traducción en rojo, justamente porque yo la quise traducir, porque la ocupé para hacer este análisis, pero digamos, todo este material y todo lo que está produciendo acá es en lengua indígena, y eso también es como muy interesante porque desde ahí también se están construyendo las reflexiones y las explicaciones, ¿no? Incluso para seguir abonando a esta asignatura de lengua indígena, ¿no? O de lengua purépecha, ¿no? Que no está del todo terminada, o al menos los profes también son como, híjole, pues todavía le faltan cosas, ¿no? Entonces por ahí eso sigue avanzando, ¿no? Y bueno, les presento el caso que se cartografió. No sé si ahí por ahí hayan echado un ojito al texto que yo mandé, o si ese se haya circulado al final, no importa. Les voy a contar un poquito de qué va esto, ¿no? Y cómo a partir de esta cartografía, de este trabajo con un mapa, ¿no? Sobre el territorio, ¿no? Pensando... O sea, los maestros ya habían llegado aquí, ¿no? Ya tenían sus unidades temáticas, ya tenían sus objetivos, competencias, con qué se articulaba y demás. Y después llegaban aquí, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con eso? ¿Qué actividades voy a proponer? ¿No? Porque además se ven de primero a sexto. Entonces, lo que se les ocurrió fue justamente realizar una cartografía comunitaria de digamos, sí, no hay ningún problema. Justo para saber si explico con mucho más detalle, lo dejo correr, ¿no? Esta área, ¿no? Desborda, es muy interesante porque además desborda la división sociopolítica del Estado mexicano, ¿no? O sea, para el Estado mexicano, todas estas comunidades y toda esta zona que ellos subdividen como comunidad indígena de Pamatácuaro, así la llaman, que son 15 comunidades en total, acá está San Isidro, y aquí nomás está Uringuitiro, ¿no? Estas comunidades de las que estamos hablando. Todas estas comunidades, al igual que otro pedazote de tierra, pertenece a un municipio que se llama Los Reyes, ¿no? No sé si se acuerdan en el primer mapita, ay, espérenme, me fui perdón, Bueno, quería mostrar el mapita, pero ya me parece que ya no, ya estoy, me fui. Perdón, ay, ahí estaba. Qué barbaridad. Oh, discúlpenme. Yo por querer irme así como en una clase así normal, pero creo que esta presentación también está súper pesada. Pero es que esto, si no lo explico bien, luego es como que de qué está hablando esta tipa. Espérenme. Ahí está. Es como que está pesado a Sí, veces te da la opción, porque a tiene... veces no. Entonces, miren, ya viene el otro mapita. El municipio de Los Reyes va a ser una cosa grande, como todo esto, ¿no? Aquí no se marca muy bien, pero va a ser una cosa grande. Y para el Estado eso es Los Reyes, ¿no? O sea, hace parte de un conjunto de estos 113 municipios de Michoacán y es Los Reyes. Pero en las lógicas internas de las comunidades, ellos no son de Los Reyes, ellos son parte de la comunidad indígena de Pamatácuaro, que además en el Estado nadie la reconoce, ¿no? Es decir, no está, si uno busca comunidad indígena de Pamatácuaro, lo más que te va a salir es el pueblo que también se llama Pamatácuaro, que es que está acá, ¿no? O sea, esto no existe para el Estado, pero para estas comunidades sí, y es una comunidad que agrupa 15 comunidades alrededor de un cerro, digamos, y que comparten las mismas características socioculturales, ¿no? La misma variante del purépecha, los sistemas de parentesco y residencia, ¿no? Que ya les había dicho que es patriviril local, mismo sistema de cargos, mismo sistema ritual, ¿no? Y se consiguió la base, digamos, estaba mapeada por Registro Agrario Nacional a principios del siglo XX, ¿no? Porque andaban haciendo sus registros hacia pie. De hecho, si se fijan, como está sobrepuesta, acá se ven los sellos, acá está por arriba el otro sello, ¿no? Es un documento así como del año del Jopo, como dicen ustedes, ¿no? Y que a un viejito del pueblo tenía por ahí, ¿no? Entonces, agarraron este mapa, ¿no? De Registro Agrario Nacional y lo sobrepusimos con una imagen capturada del satélite de Google, ¿no? Lo hicimos entre un grupo de profesores
Y de hecho es muy interesante porque este mismo ejercicio fue como, no, muévele más para acá, no, es que acá, no, es que aquí está tal cosa, ¿no? Porque de hecho estos pueblos que se miran aquí, por ejemplo, Atápano o San Rafael, estos ya no se consideran parte de la comunidad al día de hoy, son frontera, ¿no? Aquí pues sí se ve que está como en lo comunal, pero esta pareciera que no, ¿no? Entonces por ahí también hay como cosas interesantes, digamos, a partir de, eh, digamos, de la conceptualización espacial, ¿no? Bueno, también en esta área, como ya les había comentado un poquito antes, se viven ciertas problemáticas asociadas sobre todo al narco, ¿no? Pero también a la migración local, ¿no? Que también es una problemática fuertísima, ¿no? Y que se han acrecentado, digamos, en los últimos 10 años, modificando pues las dinámicas de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en la participación de jóvenes en el crimen organizado y el consumo de drogas, ¿no? Que es algo fuerte, pero que también está ahí, ¿no? Digamos, muy presente, como les decía, pues al ser una zona digamos, donde se cultiva marihuana de por sí desde siempre, donde en los últimos años ha crecido mucho la presencia de estos laboratorios clandestinos de metanfetaminas, pues digamos, también hace que los chicos sean mucho más vulnerables a consumir o a hacerse parte de esa gente, ¿no? Y en el caso de la migración que les mencionaba, pues también hay una zona más caliente que ya no sale en el mapa, ¿no? Hay que bajar un poquito de la sierra, como unos 40 minutos más o menos, se hace una zona un poquito más cálida, pero no demasiado, donde se cultivan muchas berries y frutillas, cosas así, ¿no? Y que son sobre todo transnacionales gringas, americanas, norteamericanas y canadienses, que contratan gente por jornadas así larguísimas, pagándoles una miseria, y que digamos se van desde las 5 de la mañana y vuelven hasta las 5 de la tarde o más, depende si repiten la jornada, o sea, se hacen doble para ganar un poquito más. Y pues se va todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se va. De hecho, había problemas, en los últimos tiempos que estuve ahí, había problemas para hacer asambleas, porque no había nadie, o sea, todo el mundo se va a este agrobusiness, como yo le digo, y que también han modificado, digamos, las dinámicas, o sea, no es nada más el crimen, el narco, ¿no? Sino también procesos de explotación y de lógicas comerciales, económicas, que modifican y cambian las dinámicas de las comunidades. También entra por ahí otra polémica, ¿no? O sea, ¿qué tanto queremos mantener a las comunidades ahí aisladas, que no estén en contacto con nada, ¿no? O sea, están también haciendo parte, pero digamos, en algún punto sí se nota más fuertemente estos cambios, ¿no? Por ahí queda también algo como para discutir, si les parece, ¿no? Entonces, ante estas problemáticas, los profes se organizan para trabajar en la escuela territorio comunitario e involucrar a las y los alumnos en las dinámicas socioculturales asociadas al bosque, partiendo de la cartografía del territorio comunitario. Esta organización se materializa en unidad en contenidos de primero a sexto grado, donde todo el diseño, planificación y puesta en marcha pues se hace en purépecha, lo que también constituye, como les había mencionado antes, un elemento significativo para el análisis en la conceptualización y clasificación del espacio y territorio comunitario, ¿no? Dicen los maestros que los usos de este mapa como material didáctico abonan, digamos, a reforzar y continuar los sentidos de vida colectivos y los sistemas de organización sociocultural propios. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Y lo cual, digamos, también constituye, digamos, una agenda emergente en el estudio de los procesos formativos a nivel básico que acontecen en el marco de luchas indígenas autonómicas, como es el caso de Michoacán, de la Sierra Indígena, Sierra Purépecha, en el ámbito municipal y submunicipal del estado de Michoacán, ¿no? Entonces también por eso es como muy interesante, o al menos para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja todo esto en los salones de clase? Vemos ese mapa previo, ¿no? El de la cartografía adaptado un poco acá del lado, bueno, igual mi foto es un poco malaza, ¿no? Adaptada un poco como para trabajar en la clase, ¿no? Y bueno, lo que yo hice fue observar y registrar, como ya les había mencionado, etnográficamente las aulas, ¿no? De las escuelas de este proyecto para identificar qué onda con estos contenidos, cómo funcionan y demás, ¿no? Yo con el trabajo en el territorio al menos identifico estas tres temáticas que permiten construir los conocimientos asociados a este territorio.
En la primera se va a tratar la definición de la comunidad indígena de Pamatácuaro, este espacio que les mostré, a partir de las fronteras y la relación con las comunidades vecinas, las cuales también están marcadas por el conflicto y con las que tienen litigios históricos por la pertenencia a ese territorio, porque toda esta parte de acá, si se fijan desde el mapeo, toda esta zona de acá y esto de acá, ya estaba en litigio desde principios del siglo XX y sigue igual. Si uno se mete a los archivos de registro agrario, eso sigue igual, ¿no? Ese territorio en litigio son unas 20,000 hectáreas aproximadamente, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la zona norte, por acá en la frontera con Patamban, pues ha llegado hasta la muerte de personas, el conflicto, ¿no? La presencia del ejército y demás, ¿no? O sea, también ahí y bueno, los vecinos también son purépechas, ¿no? Entonces, claro, hay otros sistemas de tenencia de la tierra. Son purépechas, pero ya no están en modo comunidad indígena, o sea, en modo comunal, ¿no? Lo cual también es interesante. O sea, por ejemplo, acá en esta zona de Patamban, en Charapan, sí se puede vender la tierra. Acá, dentro de todo el espacio de la comunidad indígena de Pamatácuaro, nada se vende porque es territorio comunal, ¿no? Nada pertenece a nadie, todo pertenece a todos. Entonces, digamos, ahí también eso es como muy interesante, ¿no? Y, digamos, eso se asocia con la segunda temática que tiene que ver con la tenencia de la tierra, en donde, pues, digamos, se trabaja con los niños, qué es lo comunal, ¿no? De hecho, esto que les acabo de decir ahorita, yo lo escuché de uno de los cuidadores del cerro en una visita al cerro con los niños de la escuela, que les decía, ustedes saben qué es lo que significa comunal, que es de todos, pero a la vez no es de nadie, ¿no? Entonces todos los niños estaban así de, wow, yo decía, oh, este señor es un filósofo, ¿no? Era como, para mí era maravilloso, ¿no? Los niños eran como, ¿qué onda? O sea, lo van entendiendo, ¿no? También desde la escuela, y eso también me parece como interesante. Y aquí también, además de identificar esto comunal, se identifican actividades, digamos, de las que todos se pueden beneficiar del cerro, la colecta de resina, colecta de leña, colecta de hongos, entre otras plantas comestibles o terapéuticas que andan por ahí, ¿no? En el cerro. Y por último, esa tercera temática trata pues de la identificación de las 15 comunidades que pertenecen a esta comunidad indígena de Pamatácuaro, lo que se cartografió, y digamos, los niños trabajan con ese mapa pegando ahí pues las comunidades, discutiendo dónde está una, dónde está la otra, cuál conocen, cuál no, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, digamos, de una manera muy general, tampoco la voy a presentar con mucho detalle, vemos cómo el maestro presenta el contenido, ¿no? Cómo usa conceptos relacionados con el territorio comunitario en diferentes escalas, ¿no? Y también cómo se ven de alguna manera la protección, el cuidado del territorio, la pertenencia colectiva y el trabajo también colectivo que se puede hacer en el cerro, ¿no? Que son cosas que además están diciendo los alumnos en la clase, ¿no? Lo cual me parece sumamente interesante. Entonces, de todo este análisis que yo acá ya no les presento para no marearlos más, ya estoy por acá, va, ¿no? Para ir cerrando, ¿no? Pues les presento algunas como hallazgos o cosas que me parecen sugerentes respecto a cómo se aplica esto y qué pasa en los salones de clase, que al final para mí es lo que más me importa, ¿no? Me parece que al analizar etnográficamente el espacio escolar se construye teóricamente los significados y sentidos de los actores en la clasificación y sistematización de conocimientos, en este caso asociados al territorio. A partir del dato empírico, puede dar cuenta de los mecanismos y condiciones reales bajo los cuales opera el currículum, ¿no? Opera estas ideas de interculturalidad y bilingüismo que a veces parecen estar en otra cosa que no es en prácticas concretas, ¿no? Entonces pienso que a lo mejor analizando cómo funciona esto en clase, en interacción, qué hacen los niños con eso, cómo reaccionan y demás, podemos ver realmente cómo opera, ¿no? Y qué condiciones se generan para promover o no el aprendizaje, aunque también por ahí he tenido la crítica de que me dicen, bueno, que un niño diga eso no quiere decir que esté aprendiendo nada, ¿no? O sea, tampoco hay una relación automática ahí con cosas, pero digamos, sí tal vez puedan ser pistas para seguir respecto a
a esto que les digo, cómo se construyen sentidos, significados desde los actores y también cómo se piensa, se clasifica, se sistematiza el conocimiento, ¿no? Asociado a lo local, a lo propio, al territorio, a la lengua indígena, ¿no? Lo que ellos también consideran que es importante y pertinente, ¿no? Lo que también podemos observar, digamos, de estas dinámicas más grandes, ¿no? El narco, este agrobusiness, ¿no? También podemos ver cómo hay una apropiación creativa de instrumentos curriculares, ¿no? Por parte de los maestros, no es nada más reproducir lo que dicta la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Sino también lo que ellos pueden hacer y incluso un nivel más cuando hay que diseñar actividades y trabajar con los niños, ¿no? Esto para mí también da una idea de una orientación pluricultural, ¿no? Que apunta a, digamos, la diversidad, ¿no? También podemos ver usos y distribución de lenguas en el espacio escolar, típicamente con los registros que yo he hecho en aula, que son un montón, veo que hay una predominancia del pure como una lengua académica. Para mí, yo ya se lo dije a los maestros, esto tendría que constituir una materia aparte, ¿no? Y no estarse siempre vinculando con plan de estudios, pero bueno, o sea, esas son pues decisiones que se van a tomar ahí, ¿no? Y también, pues de alguna manera se ve cómo se construye interactivamente el conocimiento en los salones de clase y podría dar pistas, como les decía, del aprendizaje de las y los niños purépechas, ¿no? Pues para mí ellos son los destinatarios directos de las acciones educativas y lo más importante, los futuros agentes etnopolíticos que continuarán o abandonarán las brechas andadas en los caminos de la lucha sociopolítica en defensa del territorio, la cultura y la lengua indígena. Entonces, me gustaría cerrar con este audio de un profesor de allá de Michoacán. Ojalá se escuche bien. Pues ha sido una experiencia muy, muy buena, ¿no? Que me ha dejado en lo personal bastante conocimiento, porque yo digo, si el día de mañana o el siguiente ciclo escolar yo decido cambiar en esta escuela, pues lo que aquí he aprendido, pues nadie me lo va a quitar, sino al contrario, ¿no? Va a ser para beneficio o a lo mejor poder contagiar en algún otro centro de trabajo este tipo o esta dinámica de trabajo, ¿no? Que claramente lo hemos estado viendo en estos tiempos, que hace falta, pero hasta ahí ninguno, aquí en la zona, pues no hay ninguna otra escuela que, excepto Linguitiro, que trabaje a lo mejor en esta modalidad. La falsa idea que tenemos como docentes, la mayoría a lo mejor es de irnos con el plan y programas o con los libros de texto página por página y es la manera tradicionalista, pues, que se ha retomado en todo momento en el nivel de educación indígena, porque ni siquiera ya la parte de la lengua, pues, tampoco no se ha trabajado, ¿no? Y eso es una realidad, no es algo que me lo esté inventando yo, sino que es una realidad muy palpable en todas las escuelas, no solamente de aquí de la zona, sino del nivel de educación indígena. Y bueno, pues muchas gracias. Sería todo por mi parte. Bueno, muchísimas gracias, Betsabe, por una charla sumamente interesante que nos acerca a un caso de estudio del que podemos aprender muchísimo. Y me parece que la cabeza de todos y todas nosotros está andando a 1000 kilómetros por hora, estableciendo relaciones con nuestros contextos, ¿no? Me gustaría plantear algunas preguntas muy, muy interesantes que aparecen en el chat. A ver si puedo. Algunas ya fueron contestadas sobre el uso de drogas por los chicos en la zona. Después se pregunta si el currículum, si es un currículum de contenidos oficializados por el Estado, o hay enseñados en lengua indígena, o es al revés. Y si la comunidad define de sus criterios culturales qué se enseña, cómo y quiénes.
Si me permitís, Betsabe, leo varias preguntitas para que puedas responder. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la participación de las comunidades en la definición de la currícula y cuáles han sido los resultados? Y otra más, ¿cómo es la relación de los docentes con la comunidad? Si se discute lo educativo en la asamblea comunitaria. Hasta ahí por ahora, si te parece, y después retomamos alguna más. Sí, bueno, les paso en primer lugar, muchas gracias por escucharme y tal, a lo mejor sí, como dices, no hay otra forma de hacerlo más amigable, pero bueno, podemos ir aclarando cualquier cosa, ¿no? En primer lugar, pues les pongo acá en el chat el link al documental, este último, donde se ve pues más o menos qué onda con el proyecto, para los que preguntaron, ¿no? El documental me parece se llama así, Tarexperakoa Creciendo Juntos, como el nombre del proyecto, ¿no? Respecto a si es un currículo de contenidos oficializados por el Estado, pues, o sea, sí, de alguna manera, pero ya se desbordó. O sea, como les mostré, sí es la base porque las escuelas están adscritas al Sistema de Educación Indígena en México, pero no es que solamente todos los contenidos que se estén enseñando en las escuelas sean los que propone el Estado. De hecho, justo el ejemplo que les muestro sobre el territorio es un contenido propio, ¿no? O sea, no es algo, es más, hasta el mismo territorio mismo que se trabaja en la clase no está reconocido por el Estado, ¿no? Entonces, por ahí también puede ser una cosa, pues una paradoja interesante, no nada más en todo este rollo normativo que les presenté, sino también en este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué reconoce el Estado y no? Y sí son escuelas del Estado y trabajan bajo su modalidad, pero al final hasta enseñan cosas que desbordan un poco eso, ¿no? Entonces, por ahí también me parece como muy interesante. La enseñanza en lengua indígena se da pues en todas las materias. De hecho, cada vez era más difícil encontrar que los maestros dieran clase en español. Cuando yo estaba haciendo mi etnografía, pues también quería registrar clase en español para comparar y tal. Y pues casi tenía que ir a rogarle a los maestros como de una clase en español, ¿no? Porque también ellos ya se habían ido y se sentían tan cómodos y estaban así que ya en algún punto decían, ya que a nosotros qué nos importa el español, ¿no? Pero claro, ahí también viene otra cosa que es importante decir. La educación intercultural bilingüe en México se muere después de la primaria. O sea, hay iniciativas otra vez en universidad, pero secundaria y prepa, ¿no? Que ustedes creo la tienen integrada, nosotros la tenemos separada en secundaria y prepa, 3 y 3 años, o sea, 6 en total. Pues hay por ahí algunas iniciativas en el país, pero no hay la fuerza que hay, por ejemplo, en educación básica, en primaria. ¿No? Eso también es otra cosa, digamos, que no coincide en el modelo del Estado, ¿no? Porque tiran educación para todos y tal, la inauguraron en principios de los años 2000 una serie de universidades interculturales y demás, digamos, hay ahí toda una movida a nivel superior y a nivel primaria, lo cual es muy raro porque no hay como continuidad y luego vuelven, o sea, es raro y funciona así. Eso también es una fuerte crítica que hay y que también se le dice, por ejemplo, a los maestros. Cuando estos nenes salgan de la primaria, van a ir a una secundaria donde todo va a estar en español. ¿Y qué van a hacer si no saben hacer nada en español también? Porque también hay maestros que acá han dicho como tenemos esa base de la transferencia, lo que les había contado, pues también hay maestros que en el proyecto dicen como, pues ya va a funcionar la transferencia, ¿no? Todo se está enseñando de maravillas en nuestra lengua, entonces en algún punto cuando ellos vayan y estén ahí, pues ahí se activa, ¿no? Y entonces como, no están así, ¿no? Entonces por ahí también ha habido como, pues muchos diálogos, ¿no? Con las prácticas que tienen ellos, también con su movida, digamos, magisterial, sindical, ¿no? El sindicato de maestros en México es el sindicato más fuerte, creo, en toda América Latina. O sea, es una cosa monumental, así, algunos dirían asquerosa, ¿no? Pero que, digamos, todavía al día de hoy sigue teniendo, eh, pues, su movida, tal, y ellos también hacen parte de eso, ¿no? Entonces tiene el proyecto, pero también son del sindicato, pero también les paga el Estado. Entonces, es toda una cosa súper extraña que digamos también aquí pues no quedaba en el orden de ideas, ¿no? O sea, vale pensar como, el currículum y esto y el otro, pero ya en
en postcharla formal, pues sí les digo que es mucho más complicado y más rollo de lo que parece. O sea, no todo es tan así como yo también mañosamente pues lo presento un poco acá, ¿no? Como, pues aquí está el plan y aquí está la clase, ¿no? O sea, no siempre se procede tan así, ¿no? Y mismo, pues, bueno, todos aquí sabemos, ¿no? En campo, investigando, pues las cosas tampoco son lineales, ni automáticas, ni evidentes, ¿no? En algún punto yo también armé todo para que se vea un poco la complejidad, pero vamos también, pues está abierto el espacio para decir, no nada más aquí, sino en cualquier lado, pues las cosas que también salen mal y son un rollo y que no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad define sus criterios culturales sobre qué se enseña, quién, cómo, quiénes, sí y no, porque bueno, es quien participa en las asambleas, por ejemplo, ¿no? Todos estos profes, también esa es otra cosa que es importante, este proyecto que ha hecho que esto siga, todos estos profes son de ahí, ¿no? Hay uno que otro por ahí que son de pueblos vecinos, pero que pertenecen a la comunidad indígena de Pamatácuaro, entonces son de ahí, ¿no? No es una cosa como pasa, por ejemplo, en Oaxaca, México, que tienes un maestro zapoteco y lo mandan con los mixtecos, ¿no? Por razones políticas también, ¿no? O sea, y tienes gente de otros grupos no lingüísticos trabajando con otros niños por temas políticos, sindicales, o sea, el rollo del sindicato y demás, o sea, ahí eso no pasa acá, eso también ha permitido, ¿no? Además, pues muchos de estos maestros también en comunidad indígena acá en México, pues, ser maestro es ser alguien importante, ¿no? Entonces estos maestros de alguna manera también pues han ocupado cargos en la comunidad, ¿no? Han sido jefes de tenencia, son cuidadores de bienes comunales, o sea, también es gente que tiene cierto prestigio, no nada más económico, sino moral en el pueblo, y evidentemente también tiran líneas respecto a qué se hace y qué no, ¿no? O sea, sus decisiones que se tomen ahí tampoco son demasiado cuestionadas por la comunidad, ¿no? O sea, puede que haya una comunicación o alguna interpelación ahí, pero al final ellos son figuras de prestigio, miembros de la comunidad respetados, y digamos, ahí también hay una cosa que, vamos, es así, ¿no? Y eso también no es casual que las cosas funcionen tan bien si tenemos un conjunto de cosas como esas, ¿no? ¿Betsa? Sí. Sí, perdón, no voy a hacer ninguna pregunta, pero para no superponerme a las preguntas del chat, simplemente voy a consignar 4 puntos principales para acompañar, simplemente a modo de síntesis, vos decime si estoy en lo correcto, porque la cátedra viene dando algún material sobre este proceso educativo a través de algunos textos de Hamel, digo, pero con vos y con esta exposición y demás, bueno, vamos actualizando ese proceso, entendiéndolo mejor, más actualizado, pero es lo importante de todo lo que vos contaste, yo retomo, digo, para que entiendan también los demás, las demás participantes de este evento, de esta charla en particular. Primero, el grado de vitalidad lingüística del purépecha es enorme. Sumado al grado de orgullo lingüístico de la propia comunidad en términos ideológicos, es enorme. Sumado al grado de autonomía de la decisión política de los contenidos educativos, es enorme, sumado al grado de participación social de los maestros normalistas, de lo que significa el normalismo en México históricamente. Eso no se compara casi con ningún otro país, es enorme. Entonces digo, sumado esos 4 puntos, el combo, simplemente estoy consignando en términos generales para que se entienda también un poco, estoy acompañando lo que estás contando, todo lo que has contado. Eso lo quiero decir, lo acabo de consignar así solamente por oposición a lo que por ahí en general sucede aquí en el sur. Es decir, se está lidiando aquí con lenguas, con un grado de vitalidad que peligra, con un grado de orgullo en términos ideológicos sobre la propia lengua que peligra. Entonces, es decir, con un avance muy grande desde otros frentes, ¿entiendes? Entonces, esto que estás contando, es decir, sobre esa base positiva surgen todos los problemas que estás contando. Es decir, surgen muchos problemas y contradicciones que acabas de contar, pero por sobre esa base. Simplemente quiero agregar eso nada más. Y eso es importante, entender ese contexto que estás contando, que estos problemas, ¿no?, surgen desde esa base.
Acá, en ese sentido, bueno, pueden aparecer otros problemas, pero desde características, diría casi diametralmente opuestas, sobre las cuales hay que lidiar, hay que construir, luchar y demás, ¿no? Pero eso nada más, Betsa, quería agregar simplemente, no es una pregunta, sino que agregar y suscribir, por supuesto, suscribirme vos si te parece lo que acabo de, de consignar simplemente, ¿no? Eso es todo. Sí, muchas gracias, Héctor. Pues justamente como tratar de dar cuenta de las condiciones extraordinarias de estos, ¿no? De este proyecto, que no se salva de los conflictos, no se salva de las broncas, no se salva de N cantidad de situaciones, ¿no? Pero digamos, sí, o sea, así como lo pones, es verdad, ¿no? Todos estos profes y profas son maestros normalistas egresados de normales rurales o normales rurales indígenas, ¿no? Entonces también ahí, de hecho, hay un trabajo ahí interesante que escribimos con Enrique, que es sobre biografías escolares de estos profes, ¿no? En donde justamente ellos a partir de la normal empiezan a revalorar todo su rollo indígena, ¿no? Porque ellos venían de, no, mejor, si la gente no sabe que soy indígena, mejor, ¿no? Pero a partir de estar en la normal empiezan como a reivindicar un montón de cosas y eso también los pone en otra como frecuencia para su trabajo después ya docente, ¿no? Y luego pues caen en escuelas de aquí donde además se juntaron ahí como un conjunto de gente que tenían mucha pila, mucha onda, pues también, ¿no? Es una condición similar con otros pueblos de por ahí y no hay otros que tengan proyecto igual, por ejemplo, ¿no? O sea, en términos sociolingüísticos y demás, ¿no? Entonces también, digamos, si fuera tan replicable o así, pues ya se hubiera dado también una expansión, al menos en la zona. Entonces, esto también nos habla de, pues, de condiciones muy particulares de estas dos escuelas, a la verdad, y de un compromiso muy fuerte. O sea, yo he visto transitar también un montón de maestros y maestras de ahí que están 1 o 2 ciclos escolares y piden su cambio porque trabajan mucho, ¿no? O sea, también se los digo así abiertamente, que dicen, no, yo no quiero estar en esta escuela, en este proyecto, esto te quita el tiempo de vida, ¿no? Yo tengo familia, tengo hijos, ¿no? Tengo una tierrita por allá con unos aguacates, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, también hay un compromiso y una cosa ideológica fuerte de estos profes, o sea, de decir, tengo una entrevista por ahí que a lo mejor sería mejor como para el cierre de este rollo, donde uno de los profes me dice, mira, yo no quiero formar profesionales, yo quiero formar purépechas comprometidos con su pueblo, purépechas comprometidos con su lengua, con su territorio, ¿no? O sea, a mí no me interesa que terminen siendo abogados, médicos y demás, no sé si terminan muy bien, ¿no? Pero yo estoy formando gente para que esté orgullosa de esto, ¿no? De ser indígena, de ser purépecha, de hablar la lengua, que conozca, que digamos que valore de otra manera, ¿no? Entonces por ahí también es un reflejo de lo que buscan estos profes y de cómo ellos han organizado que esto vaya así, ¿no? Entonces sí también pues ahí depende pues de los actores, ¿no? Y eso puede modificar o desbordar los marcos estatales y también, digamos, otro tipo de condiciones como esto que mencionas, sindicato, normales, ¿no? Otro tipo de movidas, ¿no? Incluso temas más económicos, el narco, el agrobusiness y demás, ¿no? O sea, está ahí. Interesantísimo esto que están diciendo Betsabe a partir de la puntualización de Héctor. Me parece que digamos, va en el sentido del espíritu con el que queríamos abrir y continuar estas jornadas, ¿no? Marcando la íntima relación que tiene que haber entre los procesos socioculturales, económicos, políticos en ciertas poblaciones para que podamos hablar de una IB en estos términos, ¿no es cierto? Claro. Eh, si bien está muy interesante también lo que contás de que hay otros lugares, otros pueblos donde se dan las mismas condiciones, pero no aparecen proyectos educativos de este tipo, ¿no? Pero no nos dejan olvidar la potencialidad de que puedan aparecer en algún momento. Claro. Bueno, había 2 o 3 preguntitas más. Em, Adriana preguntaba si se había realizado una evaluación previa sobre el grado de bilingüismo, un poco se Sí, respondió eso, ¿no es sí, sí. cierto? Después, Sonia recordaba la importancia del rescate del pluralismo jurídico que beneficia esta propuesta y preguntaba cómo se articula la propuesta y la inserción de estas infancias fuera del territorio.
Y después alguien preguntaba si hay instituciones de formación para docentes en EIB. Bueno, y podríamos agregar la pertinencia de la etiqueta EIB en ese contexto, ¿no? Claro. Sí, pues son sobre todo las normales, y la mayoría pues de profes, incluso los más jóvenes. También aquí es una cosa que hemos discutido al interior del proyecto, porque también ha habido mucho relevo generacional. O sea, gente que ya mayor pues lamentablemente ha fallecido o se ha jubilado y llegan pues jóvenes, ¿no? A entrarle a este ritmo de trabajo y que también vienen, digamos, de estas normales, ¿no? Entonces también por ahí, pues muchos incluso a lo mejor ya está bien hecho su servicio social en las escuelas, ya ubicaban, ¿no? O sea, también el proyecto es conocido bastante en la zona, en Michoacán en general. Hay por ahí algunas otras iniciativas también, digamos, por ejemplo, desde la CENTE, una subdivisión ahí al interior del gran sindicato, ¿no? Es que tenemos el CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que además se separan por rollos ideológicos políticos, ¿no? Pero, por ejemplo, desde la CENTE, que es la facción más izquierdosa, por decirlo de algún modo, pues hay también propuestas de este tipo, de modificaciones curriculares, o sea, hay cositas ahí, ¿no? Y por supuesto, en otras partes del país, también hay otro tipo de organizaciones con pues sus improntas particulares, ¿no? Pues si bien somos México, pero al final también, igual lo mismo en Argentina, en cualquier lado, ¿no? Pues cambia pues bastante según donde esté uno y pues más o menos es así, ¿no? En el caso de los maestros. Y pues nada, también quiero agradecer así ya de viva voz, como decimos, pues que sus comentarios y pues poder estar aquí compartiendo un poco la experiencia ahí de trabajo, pues de todo el proyecto, ¿no? Yo para mí siempre son los profes, los niños, pero al final también pues hay que decir que al final lo que nosotros andamos diciendo ahí como lingüistas, antropólogos, pedagogos o la formación de cada quien de los que andamos ahí, pues también inciden las cosas que pasan en la escuela y digamos también nos hace parte del proceso, ¿no? Yo me considero parte del proyecto, pero de alguna manera también pues siento que la mayoría de cosas y que esto funciona pues se debe pues a los profes y a los niños también, ¿no? Pues que andan ahí, digamos, también siempre pues trayendo cosas nuevas, ¿no? O sea, yo veo maestros que llevan 20, 25 años en servicio y me dicen, cada día aprendo cosas con estos niños, ¿no? También ellos alimentan su práctica de estar ahí pues con los chiquillos, como decimos por acá, entonces también pues mi reconocimiento para las y los profes, no solo México, sino también ustedes por allá en toda América Latina, ¿no? Bueno, agrego Sí, me algo. parece... Dale, dale. Sí, Fer, una cosa chiquitita que, fíjate, ¿no? Si esto es un programa de televisión, les aviso que el rating no bajó e incluso aumentó, ¿no? Esto empezó con 3, 4 y fue aumentando, no cayó nunca y está en 34, ¿no? Y parece que sigue aumentando. Les quería decir eso nomás. Así que bueno, es un éxito tuyo, tu participación en el canal, en el programa Betsa. Muchas gracias. Este, yo quería señalar lo interesante de reflexionar en términos de qué es la EIB, a partir de la presentación de Betsabé, que nos ha mostrado bueno, distintos niveles, como lo planteó ella, ¿no es cierto? Hablamos de legislaciones y políticas, hablamos de currículum, distintos currículum, ¿no? El estatal centralizado, el regionalizado, 4 variedades. Después también habló Betsabe de lo que ocurre en las aulas, ¿no? ¿Qué hacen los docentes con eso? Las políticas, los programas, las actividades en las aulas, lo que dicen los niños, también decías, ¿no? La crítica de otros docentes, lo que de verdad aprenden, a pesar de lo que digan, y también la evaluación, cómo evaluamos qué aprenden y qué no aprenden, y ahí entra a tallar la etnografía, ¿no? Como una herramienta que nos permite en todos los procesos educativos, pero en estos donde sabemos menos, qué es lo que de verdad ocurre y el papel que tienen
los distintos actores, las distintas instituciones, y finalmente cómo qué sentidos nuevos o no nuevos, pero alternativos se generan, qué subjetividades, ¿no? Al final, de lo que estás hablando, Betsabe, me parece ese aprendizaje permanente de los docentes, y qué es lo que va quedando en los niños, ¿no? La pregunta por cómo ellos se van a insertar luego en otros contextos que no son el de las comunidades. Entonces nos queda, me parece, la pregunta más marketinera, de qué hablamos cuando hablamos de la EIB, pero me parece interesantísimo que pongamos el ojo ahí, en donde la etnografía nos puede mostrar qué hacen los docentes y los niños y niñas con todo lo demás que se hace en lo macro, ¿no? Sí, justo, y gracias, Fer. Justo eso, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tener, vamos, para mí es importante también analizar y ubicar, ¿no? En qué cambia, cómo están las narrativas del Estado y tal, que también ha sido algo como en lo que me estoy metiendo ahora, como un poco más de detalle, no sé, me interesa de algún modo, pero creo que más allá de teorías o de legislaciones, leyes y demás, creo que podemos encontrar pistas para definir y conceptualizar la IB, pues en las prácticas mismas, en los discursos mismos de los actores, ¿no? En mi caso, pues desde un nivel local, a lo mejor con actores que estén decidiendo o escribiendo la ley, al final redactando, también podríamos tener otra entrada, ¿no? Interesante, que son cosas que vengo pensando, ¿no? También como para girar un poco la mirada, pero creo que a lo mejor ahí pueda ser que de un conjunto de prácticas, ¿no? Podamos llegar a una definición de EIB y ver también pues la diversidad que hay en la EIB, ¿no? Y no querer nada más como decir, ah, es esto, ¿no? Y tengo que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, una cosa que cuenta Enrique que es muy chistosa y que siempre, pues sí, aparece, es que muchos de estos maestros se fueron a hacer una maestría en la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional, y entonces venían muy preocupados a preguntarle a Enrique, ¿qué enfoque somos, no? Porque ya estaban con clases en la maestría y tenían que definir enfoques y cosas, ¿no? Entonces venían como, ¿qué somos? ¿Constructivistas o tal? O no sé qué, o sea, ellos mismos tratando de definirse cuando al final venían haciendo un montón de cosas que estaban generando algo que no necesitaba una definición, ni decir, ay, tú eres de tal enfoque o de cuál, ¿no? Entonces, por ahí también puede ser, digamos, provocador y sugerente pensar que no hay una única manera de hacer EIB y que también, pues, digamos, a veces queda de más etiquetar o clasificar algo, ¿no? Cuando vemos, pues, a lo mejor otro tipo de elementos que pueden estar ahí presentes o compartidos y a partir de justo eso, compartir experiencias, pues decir nosotros así vivimos la EIB, ¿no? O decimos EIB también para adecuarnos a un marco de algo que ya está instaurado, ¿no? Todo el mundo conoce que es EIB, entonces nosotros hacemos EIB, pero al final estamos haciendo lo que creemos que nos conviene para nuestra lengua y nuestra cultura, ¿no? O sea, y entonces, y no sé también, pues el tema del diálogo, ¿no? De las fronteras, de esto, el otro, a lo mejor eso pasa medio desapercibido y se ve en una clase, se ve cuando se presenta un contenido, se ve cuando uno habla con un maestro y te dice una idea por ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor compartiendo experiencias podemos tal vez descentralizar, definir colectivamente algo así y después también descentralizar las ideas sobre IB, ¿no? Bueno, no sé, ya me confundí un poco, pero más o menos, ¿no? No, creo que está muy claro. Bueno, quiero retomar también un comentario que nos hace Noemí, que habla de la importancia de lo comunitario como eje de trabajo, participación y constitución de proyectos, ¿no? Que se ve clarito en la experiencia que en la que ustedes colaboraron, ¿no? Este, bueno, quisiera dar aunque sea 2 minutos para comentarios de quienes quieran participar con el micrófono. Bueno, hacer una reflexión
respecto a la experiencia muy interesante que nos comenta Bersabeth y toda una propuesta que ella ha realizado ahí en la comunidad que habla esta lengua purépecha, y que me parece muy interesante para revitalizar la lengua, para utilizar la lengua dentro de, el currículum, partir de esa primera lengua y enseñarla utilizando como vehículo de comunicación para todas las asignaturas. Eso me parece muy importante, o sea, cómo el docente, bueno, trabaja en el aula con la lengua y a través de la lengua, ¿no? De su lengua materna. Y me parece muy importante abordar las temáticas que tienen que ver con el territorio, con la comunidad bueno, y los saberes. Y creo que en ese sentido, esta experiencia y esta propuesta es muy acertada, y trasladándola aquí al contexto de nuestra provincia, me parece que, bueno, es un aporte muy importante para nosotros, los educadores y todos los que estamos en el rol de docentes, poder trasladar lo que, digamos, se pueda dentro de este contexto, y en la medida de lo posible estas experiencias adecuarlas a nuestro contexto, con el compromiso de los docentes, con el compromiso también de las comunidades de revalorizar la lengua y todos los saberes que poseen, y de esa manera poder llevar adelante el acto educativo, ¿no? Ese acto pedagógico, y que me parece muy importante. Aquí en nuestra provincia no tenemos docentes que son bilingües, pero también tenemos docentes que no son bilingües y trabajan en comunidades bilingües, y que en muchos casos algunos tienen el compromiso de trabajar con las comunidades, con el territorio, las temáticas, la lengua, pero bueno, hay otros docentes que no, y creo que esta experiencia, esta propuesta de Bersabeth nos interpela, ¿no? Respecto a nuestra práctica pedagógica, y nos brinda herramientas, modelos, para tener ahí como una caja de herramientas y utilizarlas, ¿no? Así que quedo con muchas ideas, con muchas propuestas a partir de escuchar a Bersabeth, de cómo nosotros aquí en Santiago del Estero, en nuestra carrera misma, cómo trasladarla a estos aportes a nuestro acto educativo, ¿no? Muchas Y gracias, maestra. nos gustaría que bueno, después a través de las cátedras de los profes de IB nos puedas compartir el material que estás trabajando, porque nos parece muy interesante, ¿no? Específicamente en mi caso tengo la materia taller de lengua quichua, y me parece muy interesante el enfoque, me parece muy interesante tu propuesta y cómo están trabajando, en este caso en México, en esta comunidad. Claro que sí, maestra, muchas gracias. Yo le hago llegar todo el material que a usted le pueda servir, de acá de cosas del proyecto, y también acá a las y los maestros que anden por acá, pues con mucho gusto ahí me pueden escribir un correo, y lo que podamos compartir, pues con muchísimo gusto, ¿no? Todos nuestros materiales, excepto pues todos los puntajes pues de publicaciones que se hacen a nombre de algunos, pero en general nuestros materiales son colectivos, y pues queremos que se difundan y que anden circulando, ¿no? Este texto que les pone acá Fer
No está publicado, pero ya está aceptado, entonces igual les voy a mandar luego la referencia donde va a quedar, donde ya está aceptado, aunque esté medio incompleta. Sobre todo si alguien alguna vez lo ocupa como cosas más formales del texto, si no, pues ahí está, pues ya está hecho, ¿no? Es así, el texto no se va a modificar, o sea, solo si quisieran algún paginado o algo así, tal vez, ¿no? Bueno, ahí Jorge te mandé un videín sobre la trayectoria de una chava, de una estudiante, que ella acaba de ganar de hecho un premio. Eso no aparece no aparece en este video porque ese video lo hicimos ya hace un ratito, pero ella acaba de ganar el año pasado o antepasado un premio de literatura en lengua indígena que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y le publicaron un libro de cuentos que ella diseñó para las escuelas, cuentos que enseñan matemáticas en purépechas, cuentos que enseñan no sé qué en purépecha, como diferentes cosas, como pensando en los niños de las escuelas de la que ella egresó. Pues armó los cuentos, armó las ilustraciones, qué sé yo, con amigos de ahí de la Inés Morelia, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, de la UNAM también, donde ella estudió literatura intercultural, y pues le publicaron el libro porque ganó el concurso, ¿no? Entonces, ella es una genia, la venimos siguiendo desde chiquitita, ¿no? De hecho, ese video es un poco como su vida. Por ahí tenemos un par de cositas más así, no con la fineza de esa edición, aunque al final tampoco es que sea la gran edición, pero bueno, nosotros también hacemos un trabajo justo con egresadas, egresados, de ver cómo para dónde se movieron. Tenemos ahí algunos casos de éxito, otros pues normal, o sea, también hay diferentes trayectorias, éxito escolar me refiero, o sea, también hay otros casos de éxito en otras áreas, pero bueno, pues también hay algunos materiales por ahí si les interesan, pues con mucho gusto se los hacemos llegar. Entonces, pues eso. Bueno, antes que se empiecen a despedir, porque ya están saludando, quisiera, bueno, agradecerle muchísimo a Betsabe. Vamos a quedar en contacto. Ahí nos ha compartido un montón de información, el texto sobre el que ha trabajado hoy. Hay mucho más material para compartir. Quisiera invitarles para continuar este ciclo el mes que viene. Nuestro próximo encuentro va a ser el 22 de septiembre con Noemí Milton, que está aquí presente, que es coordinadora de la red IPARC y miembro del equipo de investigación Juanay de Olavarría. Interesantísimo también, me parece que vamos a seguir enriqueciéndonos mutuamente. Te invitamos también, Betsabe, quedás invitada. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más, si no, este sería el momento de cerrar. Bueno, agradecerle de mi parte a Betsabe por su enorme aporte y por acompañarnos en esta propuesta que los profes de la cátedra de IB han estado realizando, y para nosotros es un gran aporte y es un gran gusto poder compartir contigo este encuentro. Así que infinitamente agradecida desde la carrera. Muchas gracias, maestra. Justo le estaba mandando un mensaje privado diciéndole que ya no le terminé de contestar, o se me fue la onda. También yo ya traigo la cabeza hacia todo lo que da, pero ojalá seguimos en contacto por correo o por WhatsApp, no sé, otra cosa. Y por ahí, pues también muchos ánimos, porque les voy a mandar el primer documental, ¿no? Donde justo en el proyecto, cuando inició el proyecto, la comunidad medio no quería, porque los padres de familia decían, no, si por hablar nuestra lengua nos vienen tratando de pinches indios y ustedes quieren enseñar todo en lengua, no, queremos que nuestros hijos avancen, que sean otra cosa, ¿no? Y digamos, desde una experiencia que medio no se quiere por toda la ideología o negativa, al día de hoy, bueno, también ya pasaron 20 y tantos años, ¿no? Pero al día de hoy tenemos otro tipo de cosas, ¿no? Es cierto, tenemos vitalidad lingüística y demás, condiciones muy especiales, pero también se ha tenido que remar contracorriente, y por ahí, pues yo cierro nada más diciendo que pues es cosa de constancia, de armarse de un equipo y de algún modo
las cosas con voluntad de algún modo van avanzando de a pocos, ¿no? También hay otras cosas estructurales de las que uno no puede escapar, es verdad, pero vamos que es mejor que prevalezca de algún modo el ánimo, que se pueden hacer cosas buenas a la medida de las posibilidades de cada quien, y pues que seguimos pues en la lucha para el reconocimiento de la diversidad en diferentes espacios, ¿no? Entonces, bueno, eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Estamos entusiasmadísimos como organizadores de este ciclo, porque me parece que ha desbordado las expectativas ampliamente y se está transformando, o se puede transformar en un espacio para nosotros como carrera, para intercambiar, para discutir y para acordar un montón de cosas, y para esto también, para darnos ánimo en la lucha que la vemos difícil a veces, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Venga. Muchísimas gracias. Nos Gracias a vemos ustedes. Un gustazo. la Nos vemos semana, pronto. el mes que viene. Nos vemos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, Chao. saludos desde Misiones. Ay, qué Chao. lindo. Muchas gracias. Paso a saludar nomás y bueno, nos vemos. Y ahora viene el tercer tiempo del partido. Ahora viene el tercer tiempo. Con, ¿dónde está la cerveza? No, no, mentira. Muy bien, muy lindo, muy lindo. Muy Bueno, che, lindo, muy lindo, che. Ah, sigue Felicitaciones. grabando, ¿eh? Así que esto va a quedar Uy, como gracias por prueba de avisar. que había un tercer tiempo. Bueno, Este, felicitaciones, che, genial, me encantó. Hola Silvina, que no te había saludado.